Mateo Herrera contemplaba el horizonte donde 70 guerreros apache permanecían inmóviles sobre sus caballos observándolo. Habían estado allí desde el amanecer, silenciosos como piedra tallada, sin avanzar ni retroceder, solo observando. Antes de comenzar esta historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias increíbles como esta. Tocó la funda vacía a su lado, no buscando un arma que no tenía, sino una tranquilidad que se sentía igualmente ausente. Ayer, esta misma cresta había estado vacía. Ayer había tomado una decisión que parecía simple. Ayer había entregado su único caballo para llevar a una mujer apache herida al lugar seguro, dejándose varado a 20 millas del asentamiento más cercano. Ahora esos 70 guerreros sostenían algo en sus manos que no tenía sentido. Cada uno portaba una sola pluma blanca, pero Mateo nunca había visto a los apaches usar plumas blancas para nada. No para pintura de guerra. No para ceremonias de las que había oído hablar a nada la mujer. Esperanza. Había susurrado su nombre antes de perder la conciencia. No se veía por ninguna parte entre ellos. Mateo había esperado flechas, había esperado gritos de guerra, había esperado pagar por adentrarse en territorio apache, incluso con buenas intenciones. En cambio, solo lo observaban, y ese silencio se sentía más peligroso que cualquier grito de batalla, porque en todos sus años en la frontera, Mateo sabía una cosa, que nunca cambiaba. Los apaches siempre tenían una razón para todo lo que hacían, y cualquiera que fuera la razón que trajo a 70 guerreros a sentarse en formación perfecta, sosteniendo plumas blancas mientras miraban a un solo vaquero desarmado. Esa razón era algo que no podía comenzar a entender, pero mientras el sol matutino subía más alto, proyectando largas sombras entre él y los guerreros silenciosos, Mateo comenzó a darse cuenta de que regalar su caballo había puesto algo en movimiento. Algo que seguía reglas que no sabía que existían. Algo que exigiría más de él de lo que jamás imaginó posible. La pregunta no era qué querían de él. La pregunta era a qué había accedido ya sin saberlo. El recuerdo de ayer ardía en la mente de Mateo mientras estudiaba a los guerreros inmóviles. Había estado cabalgando por el cañón cuando escuchó el suave gemido haciendo eco en las paredes rocosas. Siguiendo el sonido, la encontró colapsada junto a un lecho de arroyo seco, sangre filtrándose a través de un vendaje improvisado alrededor de su pierna. La herida se veía infectada y la fiebre hacía que su piel estuviera caliente al tacto. Cualquier hombre sensato habría cabalgado lejos. Territorio apache significaba muerte para los intrusos, y ayudar a una de sus mujeres podría ser visto como un insulto o peor. Pero algo en los ojos oscuros de Esperanza lo había detenido en seco. No exactamente súplica, sino una especie de dignidad resignada que le recordó a su propia hermana en sus momentos finales. Mateo había levantado a Esperanza sobre su caballo sin una palabra. Ella estaba demasiado débil para protestar, entrando y saliendo de la conciencia, mientras él guiaba al animal a pie a través del terreno rocoso. Durante 6 horas, caminó junto a su caballo mientras ella se desplomaba en la silla, ocasionalmente susurrando palabras en apache que no podía entender. Cuando finalmente llegaron al borde de su territorio, marcado por 3 piedras rojas distintivas, la había ayudado a bajar y la observó tambalearse hacia un grupo de viviendas tradicionales en la distancia. Entonces había hecho algo que aún no tenía sentido para él. En lugar de tomar su caballo de vuelta, había golpeado el flanco del animal y lo había enviado tras ella. El caballo siguió a Esperanza como un perro fiel, y Mateo se había quedado allí con las manos vacías, viendo su única posesión valiosa desaparecer en tierra apache. Ahora, 18 horas después, sus piernas dolían por caminar toda la noche. Su agua casi se había acabado, y 70 guerreros apache lo trataban como algún tipo de rompecabezas que necesitaban resolver. Las plumas blancas capturaban la luz matutina, pero su significado permanecía tan misterioso como el silencio que se extendía entre la cresta y donde Mateo se encontraba. Uno de los guerreros, un hombre con canas salpicando su cabello negro, levantó ligeramente su mano. Los otros respondieron instantáneamente, moviendo sus caballos a una formación diferente, no amenazante, pero deliberada, calculada, como piezas moviéndose en un tablero de ajedrez según reglas que Mateo nunca había aprendido. El guerrero líder comenzó a descender la cresta, aún sosteniendo su pluma blanca. Los otros permanecieron perfectamente quietos, pero Mateo
podía sentir su atención como un peso físico. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero ¿a dónde podía ir a pie en este paisaje infinito? Mientras el guerrero se acercaba, Mateo notó algo que heló su sangre. El hombre llevaba un collar hecho de huesos pequeños y colgando de su cinturón había un cuero cabelludo de cabello castaño que se veía inquietantemente familiar. El color coincidía exactamente con el propio cabello de Mateo, pero los ojos del guerrero no mostraban ira ni sed de sangre. En cambio, mostraban algo mucho más inquietante. Mostraban expectativa, como si Mateo supiera entender algo que permanecía completamente más allá de su comprensión. El guerrero se detuvo a 10 pies de distancia y habló una sola palabra en apache. Entonces señaló directamente al pecho de Mateo y la repitió, su voz llevando una nota extraña de reverencia que no tenía absolutamente ningún sentido. La palabra apache colgaba en el aire entre ellos como un desafío que Mateo no podía cumplir. El rostro curtido del guerrero no mostraba agresión, pero sus ojos demandaban algún tipo de respuesta que Mateo no sabía cómo dar. Detrás de él, los 70 guerreros montados permanecían inmóviles como estatuas, sus plumas blancas, creando un contraste inquietante contra el cielo matutino severo. Mateo se aclaró la garganta y probó el lenguaje universal de la paz, levantando ambas manos lentamente. No quiero problemas. Ayudé a tu mujer porque estaba herida. Eso es todo. El guerrero inclinó ligeramente la cabeza como si Mateo hubiera dicho algo interesante, pero incorrecto. Repitió la palabra apache, esta vez colocando su mano sobre su corazón y luego gesticulando hacia la cresta, donde Esperanza había desaparecido ayer. Cuando Mateo aún no mostró comprensión, el guerrero hizo algo inesperado. Ann sonrió. No era una sonrisa amigable. Era el tipo de sonrisa que llevaba un hombre cuando conocía un secreto que cambiaría todo. El guerrero alcanzó una bolsa de cuero a su lado y sacó un objeto que hizo que el estómago de Mateo cayera. Era la brida de su caballo, la que había hecho a medida con conchos de plata distintivos que su padre le había dado. Pero el cuero estaba decorado ahora con pequeños símbolos pintados que definitivamente no habían estado allí ayer. El guerrero levantó la brida y habló de nuevo, usando diferentes palabras apache, pero con el mismo tono de reverencia. Señaló a Mateo, luego a los símbolos pintados, luego de vuelta a Mateo en el significado era inconfundible. Estos símbolos representaban algo sobre lo que Mateo había hecho, y ese algo era lo suficientemente significativo como para llamar la atención de 70 guerreros. Desde la cresta, un nuevo sonido se deslizó hacia abajo, canto, voces agudas tejiendo juntas en una armonía que erizó el vello de los brazos de Mateo. Pero esto no era una canción de guerra. Había escuchado canciones de guerra apache antes, y sonaba nada como esto. Esta melodía llevaba celebración, gratitud y algo más que no podía identificar. Algo que sonaba casi como luto. El guerrero notó la confusión de Mateo y asintió con aprobación, como si la ignorancia de Mateo fuera exactamente lo que esperaba. Guardó la brida de vuelta en su bolsa y sacó algo más. Una segunda pluma blanca idéntica a las portadas por los otros guerreros. Se la ofreció a Mateo con ambas manos, hablando suavemente en apache. Mateo miró fijamente la pluma. Aceptarla se sentía como acordar algo que no entendía, pero rechazarla podría ser peor. El guerrero esperó pacientemente, aún sosteniendo la pluma entre ellos, mientras el canto desde la cresta se hacía más fuerte y complejo. Finalmente, Mateo extendió la mano y tomó la pluma. En el momento que sus dedos la tocaron, el guerrero asintió con profunda satisfacción y se volvió para señalar a los otros. Inmediatamente toda la formación comenzó a moverse, no hacia Mateo, sino paralelo a su posición, como si se estuvieran preparando para escoltarlo a algún lugar, pero ¿escoltarlo a dónde? ¿Y por qué aceptar una simple pluma se sentía como si hubiera firmado un contrato escrito en un idioma que no podía leer? El canto continuó, y Mateo se dio cuenta con creciente inquietud de que la melodía se estaba acercando. Las voces se unían desde algún lugar detrás de él. Cuando se volvió, su corazón casi se detiene, emergiendo de un cañón que ni siquiera había notado. Había una procesión de mujeres y niños apache, liderados por un hombre anciano, llevando un tocado de plumas elaborado. Y allí, caminando junto al anciano, pero moviéndose lentamente debido a su pierna herida, estaba Esperanza. Estaba viva, consciente, y mirando directamente a Mateo,
con una expresión que mezclaba gratitud con algo que se veía inquietantemente. Como el hombre anciano con el tocado elaborado se acercó a Mateo con pasos que sugerían tanto ceremonia como propósito. Su rostro curtido llevaba el tipo de autoridad que venía de décadas de tomar decisiones que afectaban tribus enteras. Detrás de él, la procesión de mujeres y niños mantenía su canto, pero Mateo podía verlos observar cada uno de sus movimientos con intensa curiosidad. Esperanza cojeó hacia adelante, favoreciendo su pierna herida, pero moviéndose con determinación. Cuando llegó a Mateo, le habló en inglés cuidadoso, su acento espeso, pero sus palabras claras. Mi abuelo desea agradecer al hombre blanco que devolvió la vida a su nieta. Mateo sintió su confusión profundizarse. Solo ayudé a alguien que estaba herido. Cualquiera habría hecho lo mismo. Esperanza tradujo sus palabras al anciano, quien escuchó atentamente y luego habló de vuelta en apache rápido. Su tono sugería que estaba corrigiendo algo importante. Esperanza asintió y se volvió hacia Mateo, sus ojos oscuros, serios. Mi abuelo dice que hablas palabras que no son verdaderas. La mayoría de los hombres no habrían ayudado. La mayoría de los hombres blancos habrían cabalgado de largo o peor. Pero tú regalaste tu posesión más valiosa para salvar la vida de un enemigo. Esto no es cualquiera lo habría hecho. Esta es la acción de alguien que sigue los códigos antiguos. El anciano se acercó más y puso su mano en el hombro de Mateo, aun cuando habló de nuevo, su voz llevaba emoción profunda que trascendía las barreras del idioma. Esperanza escuchó cuidadosamente antes de traducir. Él dice en Hash, honrado la ley sagrada del regalo del caballo. Cuando un guerrero entrega su caballo de guerra para salvar una vida, se ata a esa vida y a la gente de esa vida. No conocías esta ley, pero la ignorancia no cambia la atadura. Ahora estás conectado a nuestra tribu de maneras que deben ser honradas. A la boca de Mateo se secó. ¿Conectado? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Exactamente. El canto se detuvo abruptamente, y el silencio repentino se sintió ominoso. El anciano estudió el rostro de Mateo por un largo momento. Luego habló una sola palabra en apache. Cada guerrero en la cresta respondió levantando sus plumas blancas alto sobre sus cabezas. El gesto parecía un saludo, pero Mateo sintió que había más que simple respeto. La expresión de Esperanza se volvió preocupada mientras traducía. Él dice a la conexión requiere una elección. La ley sagrada demanda que quien da el regalo del caballo ahora debe probar si su corazón realmente coincide con sus acciones. Si sí, se une a la tribu como familia. Si no, se pausó, mirando nerviosamente a los guerreros armados rodeándolos. «Si no, che», preguntó Mateo, aunque sospechaba que no quería escuchar la respuesta. Si no, el regalo fue una mentira, y las mentiras sobre cosas sagradas deben ser castigadas. El caballo te sería devuelto, pero tu espíritu sería considerado envenenado. Serías marcado como alguien que roba honor a través de generosidad falsa. Mateo miró alrededor a los 70 guerreros, la mirada inquebrantable del anciano y el rostro preocupado de Esperanza. Estaba atrapado entre dos elecciones que no entendía completamente, ambas de las cuales cambiarían su vida para siempre. La pluma blanca en su mano de repente se sintió más pesada que su caballo perdido. Y se dio cuenta de que su simple acto de bondad había de alguna manera activado un ritual antiguo para el cual estaba completamente sin preparar. Él habló de nuevo, y esta vez sus palabras llevaron el peso de la finalidad. La traducción de Esperanza golpeó a Mateo como un golpe físico. La ceremonia de elección comienza al atardecer. Hasta entonces, eres nuestro invitado. Después del atardecer, serás nuestro hermano o nuestro enemigo. No hay un tercer camino. El pueblo apache era diferente a todo lo que Mateo había imaginado. Escondido en una cuenca natural entre formaciones rocosas imponentes, consistía en viviendas tradicionales, arregladas en patrones precisos que hablaban de generaciones de planificación cuidadosa. Lo que más le impactó fue la completa ausencia de hostilidad. Los niños lo observaban con curiosidad abierta. Las mujeres asentían respetuosamente mientras pasaba, y los hombres lo estudiaban con expresiones que sugerían que estaban midiendo algo que no podía identificar. Esperanza caminaba a su lado, su cojera más pronunciada ahora,
pero su determinación inquebrantable. Te preguntas por qué nadie muestra miedo o ira hacia un hombre blanco en su lugar sagrado, observó. Mateo asintió en el pensamiento. Había cruzado por mi mente. Esperaba algo diferente. Miedo e ira son para enemigos. Aún no eres enemigo y aún no eres familia. Estás entre inmundos, lo cual te hace sagrado hasta que la ceremonia de elección revele tu verdadera naturaleza. Se pausó junto a un gran pozo de fuego donde varias mujeres estaban preparando comida. Mi abuelo quiere que entiendas lo que enfrentarás al atardecer. Se acercaron a una vivienda más grande que las otras, decorada con símbolos que parecían contar historias que Mateo no podía leer. El anciano esperaba adentro, sentado en una estera tejida con varios objetos dispuestos frente a él. Mateo reconoció la brida de su caballo entre ellos. Pero había otros objetos también. Un cuchillo con mango ornamentado, una pequeña olla de barro llena de lo que parecía pintura, y un manojo de salvia atado con ciño. El anciano gesticuló para que Mateo se sentara. Frente a él, cuando habló, su voz llevaba el peso del ritual y la tradición. Esperanza tradujo cuidadosamente, pausando frecuentemente para asegurar precisión. Él dice que la ceremonia de elección tiene 3 partes. Primero, debes demostrar que tu regalo vino de cuidado genuino, no de buscar ventaja o gloria. Segundo, debes mostrar que entiendes la naturaleza sagrada del sacrificio, haciendo uno tú mismo. Tercero, debes probar que puedes poner el bienestar de la tribu por encima de tu propia supervivencia. Mateo sintió sudor frío comenzar a formarse a pesar del calor de la vivienda. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Y cómo exactamente pruebo esa última parte? El anciano parecía entender inglés mejor de lo que lo hablaba, porque respondió antes de que Esperanza pudiera traducir. Tomó el cuchillo ornamentado y lo sostuvo para que la hoja capturara la luz, filtrándose por la entrada de la vivienda. Entonces habló en apache, su tono grave y ceremonial. El rostro de Esperanza palideció cuando tradujo, su voz era apenas arriba de un susurro. El sacrificio es una prueba de confianza. Debes permitir que te aten y te coloquen en una situación donde solo la misericordia de la tribu te salvará la vida. Si tu regalo original fue puro, te salvarán. Si fue falso, te dejarán morir como castigo por deshonrar sus leyes sagradas. Mateo miró fijamente el cuchillo, entendiendo ahora por qué los 70 guerreros habían parecido tan calmados y expectantes. No estaban aquí para pelear con él. Estaban aquí para juzgarlo, y dependiendo de ese juicio, lo recibirían como familia o lo verían morir por el crimen de generosidad falsa. El anciano dejó el cuchillo y tomó la olla de barro, mojó su dedo en la pintura y dibujó un símbolo en su propia frente. Luego ofreció la olla a Mateo. El mensaje era claro. La ceremonia ya había comenzado. Estuviera Mateo listo o no, afuera, el sol se había movido considerablemente hacia el horizonte occidental. Mateo se dio cuenta con creciente pavor de que tenía quizás 2 horas para decidir si someterse a una prueba que fácilmente podía matarlo, o tratar de huir a través del país abierto a pie mientras era perseguido por 70 guerreros montados. Cualquier elección parecía un camino a la muerte, pero una al menos preservaría su honor a los ojos de gente que ya le había mostrado más respeto del que merecía. Mateo tomó la olla de barro con manos temblorosas, el peso de su decisión asentándose sobre él como una piedra. La pintura aún estaba tibia del toque del anciano, y su aroma terroso le recordó la iglesia de adobe donde su madre solía rezar. Pensó en ella ahora, preguntándose qué le habría dicho que hiciera en una situación para la que ningún sermón dominical lo había preparado. El anciano observó pacientemente mientras Mateo mojó su dedo en la pintura. Los ojos del hombre viejo no mostraban juicio, solo el tipo de atención firme que venía de una vida de observar personas enfrentar elecciones imposibles. Cuando Mateo finalmente dibujó el mismo símbolo en su frente que llevaba el anciano, el hombre viejo asintió con algo que podría haber sido alivio. Has elegido confiar tu vida a nosotros, tradujo Esperanza mientras el anciano hablaba. Ahora debemos prepararte para lo que viene al atardecer. Llevaron a Mateo afuera, donde todo el pueblo parecía estar en movimiento. Los hombres estaban arreglando piedras en un gran círculo. Las mujeres estaban tejiendo cuerdas largas de fibras de plantas y los niños estaban reuniendo tipos específicos
de madera que Mateo no reconocía. Todos se movían con la eficiencia fluida de gente que había realizado estas tareas muchas veces antes, pero había una tensión subyacente que sugería que esta ceremonia no era rutina. ¿Qué tan seguido pasa esto?, preguntó Mateo a Esperanza mientras caminaban hacia el círculo de piedras. La ceremonia del regalo del caballo. No seguido, quizás una vez en una generación. Si acaso, la mayoría de la gente no es lo suficientemente tonta como para regalar su único medio de supervivencia por un extraño. Se pausó, estudiando su rostro, o lo suficientemente valiente. 3 jóvenes guerreros se acercaron, llevando lo que parecía ropa ceremonial. El anciano les habló brevemente. Luego se volvió hacia Mateo a través de Esperanza. Explicó que Mateo debía usar ropa apache tradicional durante la ceremonia, ya que su propia ropa representaba el mundo que estaba eligiendo dejar atrás. Mientras Mateo se cambiaba de ropa, notó que los 70 guerreros de la cresta se habían posicionado alrededor del perímetro del pueblo. Ya no lo observaban específicamente, pero su presencia creaba un mensaje inconfundible. No habría escape una vez que la ceremonia comenzara. Las plumas blancas que llevaban ahora estaban adheridas a las bridas de sus caballos, creando un recordatorio visual inquietante del compromiso de Mateo. «Háblame sobre la primera prueba», dijo Mateo a Esperanza mientras ella lo ayudaba a ajustar las prendas no familiares. «Que mi regalo fue genuino». Esperanza dudó, mirando hacia su abuelo antes de responder. «Debes hablar con verdad sobre por qué me ayudaste, pero no solo hablar. Debes permitir que los miembros más sabios de la tribu te cuestionen mientras estás atado e incapaz de defenderte con algo más que palabras. Te harán preguntas diseñadas para exponer cualquier motivo oculto, cualquier egoísmo, cualquier mentira que te digas a ti mismo sobre tu propia bondad». Mateo sintió su estómago contraerse. «¿Why sí? ¿Deciden que me estaba mintiendo a mí mismo sobre mis motivos? Entonces la ceremonia termina inmediatamente y eres llevado al borde de nuestro territorio y liberado. Tu caballo te es devuelto y eres libre de irte, pero también eres marcado para siempre como alguien en quien no se puede confiar. Y ningún apache te ayudará jamás de nuevo, sin importar qué tan desesperada sea tu situación». El sol se había movido notablemente más bajo, proyectando sombras más largas a través del pueblo. Mateo podía ver que el círculo de piedras estaba casi completo y varios ancianos se habían reunido cerca de él, discutiendo algo en voces bajas. Sus expresiones eran serias y ocasionalmente uno de ellos miraba en su dirección con una intensidad que le helaba la piel. «¿Qué pasa si paso la primera prueba?», preguntó Mateo, aunque no estaba seguro de querer saber. La expresión de Esperanza se volvió sombría. «Entonces, enfrentas la segunda prueba, la prueba del sacrificio. Y esa, mi nuevo amigo, es mucho más peligrosa que tener tus motivos cuestionados». El sol tocó el horizonte mientras Mateo se encontró sentado en el centro del círculo de piedras, sus manos atadas detrás de su espalda con cuerda que se sentía más fuerte que el cuero. Todo el pueblo se había reunido alrededor del perímetro, sus rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes a través de la multitud reunida. Los 70 guerreros formaron un anillo exterior, quietos como centinelas, sus plumas blancas, moviéndose gentilmente en la brisa vespertina. 5 ancianos se sentaron frente a Mateo, cada uno usando diseños de pintura elaborados que marcaban su estatus como jueces en este procedimiento antiguo. El hombre anciano, que era el abuelo de Esperanza, se sentó en el centro, flanqueado por 2 hombres y 2 mujeres, cuyos rostros curtidos hablaban de décadas gastadas tomando decisiones de vida y muerte para su gente. Esperanza se paró junto a su abuelo, lista para traducir, pero Mateo sintió que algunos de estos ancianos entendían inglés mejor de lo que dejaban ver. La manera en que observaban su rostro cuando hablaba sugería que estaban leyendo más que solo sus palabras. El cuestionamiento comenzó gentilmente. ¿Por qué había estado en territorio apache? Mateo explicó sobre buscar nueva tierra de pastoreo después de que la sequía había destruido su pequeño rancho. ¿Dónde estaba su familia? «Se habían ido», les dijo honestamente. «Sus padres muertos de fiebre, su hermana por complicaciones en el parto, sin esposa o hijos propios». Entonces las preguntas se volvieron más punzantes. ¿Había ayudado a Esperanza porque esperaba ganar algo del pueblo apache? Mateo negó esto, explicando que no había esperado nada más que problemas de sus acciones. Se consideraba un buen hombre
que merecía recompensa por su bondad? Esta pregunta hizo que Mateo se pausara porque no estaba seguro de cómo responder honestamente. No sé si soy bueno, finalmente dijo. Solo sé que dejar a alguien morir cuando podía ayudar se sentía mal. La anciana a su izquierda habló en apache rápido, su tono agudo y desafiante. Esperanza tradujo reluctantemente. Ella pregunta: ¿por qué no trataste de llevarme a tu propia gente para cuidado médico? ¿Por qué entregarme a los Apache cuando podrías haber sido visto como un héroe entre los blancos por salvarme? Mateo sintió sudor formarse a pesar del aire fresco de la noche. La pregunta cortó algo que no había examinado completamente en su propia mente, porque ella pertenecía con su propia gente. Llevarla lejos de todo lo que conocía habría sido otro tipo de crueldad. El anciano a su derecha se inclinó hacia adelante y habló una sola oración en apache. Los ojos de Esperanza se agrandaron mientras traducía. Él dice en hablas de crueldad: pero te condenaste a caminar 20,000 las a través de país peligroso, sin caballo, sin armas y con poca agua. ¿Fue esto bondad hacia ti mismo? ¿O fue castigo por alguna culpa que cargas? Laprik golpeó a Mateo como un golpe físico. Imágenes pasaron por su mente en el rostro de su hermana mientras moría, porque no pudo llevarla a un doctor a tiempo. Las tumbas de sus padres que había abandonado cuando el rancho falló, todas las veces que había elegido el camino seguro en lugar del correcto, ¿era salvar Esperanza un acto de redención o solo otra manera de hacerse daño? Quizás ambos, susurró, y la honestidad de ello lo sorprendió. Los 5 ancianos hablaron entre ellos en voces demasiado bajas para que él las escuchara. Mateo observó sus rostros, tratando de leer expresiones que no revelaban nada. Finalmente, el abuelo de Esperanza se puso de pie y se dirigió a la multitud en tonos ceremoniales que se llevaron a través de todo el pueblo. Cuando terminó de hablar, Esperanza se acercó a Mateo con lágrimas en sus ojos. Has pasado la primera prueba. Los ancianos creen que tu corazón fue verdadero cuando me ayudaste. Se pausó, limpiando su rostro. Pero ahora viene la prueba del sacrificio, y debo advertirte de lo que están a punto de pedirte. Incluso, yo no sé si podría hacerlo. 2 jóvenes hombres apaches se acercaron a Mateo con una caja de madera que pusieron a su lado con cuidado reverente. Cuando el abuelo de Esperanza la abrió, Mateo vio el contenido y sintió su sangre volverse fría. Dentro había 5 flechas, cada una marcada huizabanda de color diferente y un pequeño pedazo de cuero con símbolos pintados en él. El anciano levantó el cuero y se lo mostró a la multitud, hablando en tonos ceremoniales que se llevaron a través del pueblo silencioso. Cuando terminó, Esperanza se acercó a Mateo con reluctancia obvia. La prueba del sacrificio requiere que elijas qué miembro de nuestra tribu enfrentará peligro para probar tu valía, dijo, su voz apenas arriba de un susurro. 5 de nuestra gente se han ofrecido voluntariamente para arriesgar sus vidas por tu ceremonia. Las flechas representan diferentes pruebas, cada una peligrosa pero supervivible, si la persona es hábil y bendecida con suerte. Mateo miró las flechas, horrorizado. No entiendo. ¿Se supone que debo elegir a alguien más para que arriesgue su vida por mí? Eso no es sacrificio. Eso es crueldad. Exactamente, ese es el punto, respondió Esperanza. La prueba mide si permitirás que otros sufran por tu beneficio o si encontrarás otra manera. Muchos que toman esta prueba eligen una flecha inmediatamente, pensando que el riesgo de otra persona es pago aceptable por su propia aceptación. En LA Tribune, el anciano habló de nuevo y Esperanza continuó traduciendo. Pero hay otra elección. Puedes rechazar seleccionar una flecha y en cambio ofrecerte a enfrentar las 5 pruebas tú mismo. Esto nunca se ha hecho porque nadie puede sobrevivir las 5 pruebas. Solo sería muerte segura. Mateo sintió el peso de una decisión imposible aplastándolo. Alrededor del círculo podía haber 5 voluntarios apache esperando. Había un joven hombre apenas fuera de la adolescencia, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, un guerrero mayo ere con cicatrices marcando sus brazos, una adolescente que le recordaba dolorosamente a su hermana muerta, y un hombre de su misma edad, con una esposa e hijos pequeños visibles en la multitud detrás de él. ¿Cuáles son las pruebas?, preguntó Mateo, aunque sospechaba que la respuesta no ayudaría a su decisión. Esperanza señaló cada flecha por turnos. La flecha roja significa cruzar los rápidos en el cañón del Diablo de noche.
La flecha negra significa entrar en la cueva donde está la guarida del gato montés y recuperar una piedra de la cámara más profunda. La flecha blanca significa escalar la cara del acantilado que nadie ha escalado exitosamente en memoria viviente. La flecha amarilla significa caminar solo al territorio de la tribu rival que mató a 3 de nuestra gente la primavera pasada y regresar con prueba de contacto pacífico. La flecha azul significa, se pausó, su voz rompiéndose ligeramente. La flecha azul significa permitir que te muerda una serpiente de cascabel y confiar en la medicina tradicional para salvar tu vida. Cada prueba representaba muerte casi segura, y se esperaba que Mateo eligiera qué persona inocente moriría por su aceptación en una tribu a la que nunca había pedido unirse. Los 70 guerreros observaron desde sus posiciones alrededor del perímetro del pueblo, sus plumas blancas ahora pareciendo menos como decoración y más como marcadores para un funeral que aún no había ocurrido. Mateo cerró los ojos y pensó en las palabras finales de su hermana. Le había dicho que el verdadero coraje no se trataba de no tener miedo, sino de hacer lo correcto incluso cuando el miedo te consumía. También le había dicho que algunas cosas valían la pena morir, y proteger a gente inocente estaba en la cima de esa lista. Cuando abrió sus ojos, Mateo miró directamente al abuelo de Esperanza. No elegiré una flecha. Si alguien tiene que enfrentar estas pruebas por mi aceptación, seré yo. Los 5 pruebas esta noche. La expresión del anciano no cambió, pero algo se movió en sus ojos que podría haber sido respeto. La multitud murmuró en sorpresa, y los 5 voluntarios miraron a Mateo con expresiones que iban del alivio al asombro. Pero fue la reacción de los 70 guerreros lo que más los sorprendió. Como uno, removieron las plumas blancas de las bridas de sus caballos y las levantaron alto sobre sus cabezas, creando un bosque de plumas pálidas contra el cielo que se oscurecía. El abuelo de Esperanza se levantó lentamente de su posición sentada, su rostro curtido mostrando emoción profunda mientras estudiaba la expresión resuelta de Mateo. El anciano habló en apache, su voz llevándose a través del pueblo silencioso con la autoridad de decisión absoluta. Cuando terminó, los 70 guerreros respondieron con un sonido que Mateo nunca había escuchado antes. Un canto bajo y rítmico, que parecía venir de la tierra misma. Esperanza se acercó, lágrimas corriendo por su rostro mientras traducía las palabras de su abuelo. Él dice: ningún hombre en la historia de nuestro pueblo ha ofrecido enfrentar las 5 pruebas solo. Tal disposición a morir en lugar de causar daño a personas inocentes prueba un corazón que ya es apache. Corra sangre apache o no han... El anciano continuó hablando, y sus siguientes palabras causaron conmoción visible entre la multitud reunida. La voz de Esperanza tembló mientras traducía. Él dice: las pruebas han terminado. Ya has pasado la prueba del sacrificio al probar que preferirías morir antes que permitir que otros sufran por tu beneficio. La ley del regalo del caballo está satisfecha, y eres declarado hermano de nuestra tribu. Mateo sintió confusión mezclarse con alivio. Pero no he hecho nada aún. Solo dije que lo haría. El anciano sonrió por primera vez desde que Mateo lo había conocido, y cuando habló de nuevo, sus palabras llevaron sabiduría gentil. A través de Esperanza explicó: las pruebas existen para revelar el corazón, no para causar. Muerte en un hombre que elige muerte segura sobre posible daño a otros. Ha mostrado su corazón completamente. No se necesita más prueba. Lo que pasó después le quitó el aliento a Mateo en los 70 guerreros. Desmontaron en unísono perfecto y comenzaron a caminar hacia el círculo de piedras. Mientras se acercaban, cada uno se arrodilló y puso su pluma blanca a los pies de Mateo. Luego, removió algo de su cinturón o paquete de silla. Mateo observó con asombro mientras una pila de ofrendas creció ante él. Cuchillos bellamente trabajados, mantas tejidas a mano, joyería tallada, y finalmente un guerrero trajo el propio caballo de Mateo, ahora usando tacapache, nuevo decorado con símbolos de honor y respeto. El guerrero líder, el mismo hombre de cabello gris que primero se había acercado a Mateo esa mañana, se adelantó y habló en inglés cuidadoso. Hermano Blanco, vinimos aquí para presenciar juicio. Esperábamos llevar un cuerpo para entierro o escoltar un nuevo miembro tribal a nuestros campamentos en las montañas. No esperábamos conocer a un hombre digno del mayor honor que nuestro pueblo puede otorgar. ¡Qué honor!, preguntó Mateo, abrumado por la magnitud de lo que estaba pasando
En el guerrero sonrió. Estás invitado a llevar la protección de 70 familias. Cada pluma representa la promesa de un guerrero de que tu seguridad es tan importante como la seguridad de sus propios hijos. Cada regalo representa un hogar que te dará refugio, te alimentará y te defenderá mientras vivas. En esto se ha dado a solo 3 hombres blancos en toda nuestra historia, y nunca antes a un hombre que no nació entre nosotros. El abuelo de Esperanza se acercó a Mateo y puso ambas manos en sus hombros. Cuando habló, su voz llevó el peso de ceremonia sagrada. Él dice: viniste a nosotros como un extraño que dio un regalo. Te vas como un hermano que recibió 70 regalos en retorno. Tu caballo fue devuelto con marcas de honor que asegurarán paso seguro a través de cualquier territorio apache. Pero más que eso, has mostrado a nuestro pueblo que algunos hombres blancos entienden el verdadero significado del coraje y el sacrificio. A Mateo montó su caballo, sintiendo el peso de 70 plumas blancas atadas a su silla y la calidez de aceptación que nunca había esperado encontrar. Mientras se preparaba para dejar el pueblo, toda la tribu se reunió para despedirlo, sus rostros mostrando respeto que habría sido imposible de imaginar solo horas antes. Esperanza se acercó a su caballo una última. ¿Ves? ¿A dónde irás ahora, hermano? Mateo miró hacia el horizonte donde su vida vieja esperaba. Luego de vuelta al pueblo apache, donde había descubierto algo sobre sí mismo que nunca supo que existía. Creo que me dirigiré al norte, hacia las montañas. Escuché que hay buenas tierras de pastoreo por allá, y parece que tengo algunos vecinos nuevos que conocer. Los 70 guerreros montaron sus caballos y formaron una escolta de honor mientras Mateo cabalgó fuera del pueblo. Su presencia alrededor de él se sintió como protección, familia y hogar, todo a la vez. Las plumas blancas en su silla capturaron la luz de las estrellas, marcándolo para siempre como un hombre que había sido probado por fuego y emergió como algo más grande de lo que jamás imaginó posible. Gracias por escuchar esta historia. Si te emocionó la valentía de Mateo y la sabiduría del pueblo apache, no olvides darle like a este video. ISUSCR, IBIRTE, al canal para más historias épicas del oeste. Déjanos saber en los comentarios de dónde nos estás escuchando. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te marcó? ¿Qué momento te tocó más el corazón? Tu participación nos ayuda a crear más contenido como este. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar sobre coraje verdadero. Nos vemos en la próxima aventura.